A principio del mes de junio, un grupo de babalawos de Ile-Ife se reunieron para celebrar el inicio del Año Nuevo Yorubá, determinando a través del oráculo de Ifá la predicción para el mundo, que regirá desde el 1 de junio del 2024 hasta el 1 de junio del 2025. A continuación, expondré una historia de Ifá regida bajo el Octo Otura Eleyi, que se relaciona a las elecciones presidenciales en Venezuela del año 2024, y nombraré 7 incidencias que surgieron durante dichas elecciones. La historia es la siguiente. En el punto más alto de su prosperidad, el ángel guardián de Otura Eleyi envió a 3 sacerdotes de Ifá desde el cielo. Cuando los 3 babalawos anunciaron su llegada a su casa, sus asistentes los llevaron a su palacio. Después de darle una recepción adecuada, decidieron realizar la adivinación de Ifá. Él no sabía que ellos venían desde el cielo. En la adivinación, le dijeron que debía viajar al reinado de Oyo después de que el Ekbo fuese hecho. Le dijeron que vería el apogeo de su fortuna y fama durante el viaje. No obstante, él debía hacer sacrificio con rata, pescado y un ovejo a Ifá, perro a Ogún y un chivo a Echo. Él realizó los sacrificios. Después de propiciar a Ogún, ellos prepararon una medicina especial y la montaron sobre la cabeza del perro. Le aconsejaron que viajara al amanecer del día siguiente hacia Oyo, con la cabeza del perro dentro de su bolso. Después de compensar a los babalawos, estos se fueron. Después de la partida de los babalawos, él se sintió indispuesto en viajar debido a que ya estaba satisfecho con la prosperidad que había logrado. Sin embargo, tan pronto se fue a dormir esa noche, su ángel guardián se le apareció en su sueño aconsejándole que debía acatar el consejo de los babalawos sobre viajar a Oyo a la mañana siguiente. Sin revelar sus intenciones a nadie, partió hacia Oyo tan pronto como amaneció. Apenas salió de su casa, Echu se dirigió al palacio del rey de Oyo y secuestró al perro favorito del rey. Cuando el rey despertó, no pudo encontrar a su perro. La seguridad del palacio reportó que alguien dejó el palacio a tempranas horas del día con un bolso que se cree que contenía al perro. El rey instantáneamente dio las instrucciones que montaran puntos de control en todas las entradas de la ciudad, y que todos los que salían y entraban a la ciudad debían ser registrados minuciosamente. Cuando Otura Eleyi llegó a la entrada principal temprano en la mañana, le fue dicho que debían registrar el contenido de su bolso, por lo que accedió sin problema alguno. Cuando la policía examinó su bolso, encontraron la cabeza recién cortada de un perro con una medicina sobre la misma, con la sangre fresca que resumaba de ella. Instantáneamente fue acusado de haber robado y asesinado al perro del rey. Cuando decidió dar explicaciones de que había comprado el perro en el mercado, la policía lo abofeteó, le ataron las manos detrás de su espalda y lo llevaron al palacio. Este comenzó a preguntarse si no había sido víctima de algunos estafadores que se hacían pasar por babalawos. Finalmente fue procesado y el rey lo sentenció a ser ejecutado, sin escuchar ninguna explicación del acusado, y mucho menos que estableciera su identidad. Los ejecutores de la realeza inmediatamente llegaron para llevar a cabo la ejecución. Tan pronto como Orunmila estaba siendo llevado a la cámara de ejecución, Echu liberó al perro del rey y éste corrió hacia el rey, quien en ese momento sintió desconcierto por su recién fallo a la justicia y emitió las palabras hacia los ejecutores de no llevar a cabo la sentencia de muerte, ya que deseaba interrogar al acusado. Cuando Orunmila fue llevado ante el rey, éste le dijo que él aparentemente tenía un buen ori que lo salvó de la muerte en el momento oportuno. El rey ordenó que lo desencadenaran, que removieran la mordaza de su boca y quitaran la venda que cubría sus ojos. Ese fue el momento en el que el rey preguntó por la identidad del acusado. Cuando él mismo se identificó como Otura Eleyi, el sacerdote real de Ile-Ife, el rey expresó sus disculpas y decidió inmediatamente compensarlo con una cabra, un hombre y una mujer por el maltrato hecho hacia él. Orunmila respondió sollozo con una canción.
Por lo que Echu reaccionó girando sus ojos con fuego de un lado y sangre fluyendo del otro, seguido de una oscuridad total que cubrió todo el estado de Oyo. El rey fue derribado de su trono por un terremoto que en cuestión de minutos destruyó varias casas y habitantes de la localidad. El rey comenzó a suplicarle a Orunmila que calmara la situación prometiéndole artículos de alto valor. Como para demostrar que la compensación fue inadecuada, el harén del reinado fue instantáneamente envuelto en una bola de fuego. Una vez más, el sismo afectó la cámara privada del rey y todos los miembros de su hogar fueron enterrados bajo los escombros. Fue en ese momento que el rey cedió la corona y el trono a Orunmila. Tan pronto como la corona le fue colocada a Orunmila, el rey y su trono se hundió en un precipicio sin fondo y fue después que Echu accedió el cese al fuego. Las 7 incidencias que surgieron durante las elecciones presidenciales en Venezuela del 2024, y su relación con la historia de Ifá relatada anteriormente son: en las elecciones, pueden surgir candidatos o partidos que manipulen la información o engañen a los votantes con promesas falsas o información distorsionada. La desinformación puede llevar a decisiones mal informadas por parte del electorado. Otura Eleji fue falsamente acusado de robar y matar al perro del rey. Uno de los candidatos enfrentará acusaciones infundadas o campañas de desprestigio, con la intención de dañar su reputación y afectar negativamente su campaña, independientemente de la veracidad de las acusaciones. El rey no escuchó inicialmente las explicaciones de Otura Eleji, por lo cual lo sentenció injustamente. Las elecciones pueden verse comprometidas si no se garantiza la transparencia y justicia en el proceso electoral. Esto incluye desde la manipulación de votos hasta la intimidación de votantes y candidatos. La intervención de Echu y la falta de justicia del rey llevaron a un caos en el reino de Oyo. La desconfianza en las instituciones electorales puede surgir si los ciudadanos perciben que no se están respetando las reglas o que hay corrupción en el proceso. Esto puede llevar a la deslegitimación de los resultados electorales. La ira de Echu resultó en terremotos y destrucción hasta que el rey cedió. Los conflictos postelectorales pueden escalar a violencia y disturbios en caso de que los resultados sean disputados o si hay una percepción generalizada de fraude. Esto puede llevar a una inestabilidad política y social significativa. El rey no comprendió inicialmente la importancia del sacrificio y la justicia, subestimando a Otura Eleji. Un líder político subestimará el poder y la voz del pueblo. No escuchar o ignorar las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos puede resultar en una pérdida de apoyo y legitimidad. El rey tomó decisiones precipitadas sin evaluar toda la información. Los momentos críticos pueden requerir decisiones rápidas pero bien informadas. Las decisiones impulsivas o mal asesoradas pueden tener consecuencias duraderas y perjudiciales. Hasta aquí las 7 incidencias de las elecciones presidenciales en Venezuela según la predicción de Ifá para el 2024 y 2025. Si le gustó, regálenme un like y compartan. Hasta la próxima y que Olog Dumare los bendiga hoy y siempre.